El Área 51. El lugar más protegido militarmente del mundo. ¿Qué ocurriría si un curioso traspasa sus fronteras sin autorización? La orden es disparar sin compasión. De hecho, simplemente tomar fotografías a este lugar podría costarte la vida. ¿Por qué este lugar está más resguardado militarmente que el Pentágono? ¿Por qué este lugar está más resguardado incluso que la Casa Blanca? Oficialmente el gobierno norteamericano declara que allí hacen y desarrollan armamento nuclear. Sin embargo, investigadores y trabajadores de ese lugar aseguran haber visto cosas que no son de este mundo y que en realidad el Área 51 es un lugar donde se esconde información, naves y seres de otro planeta que están bajo la protección del gobierno norteamericano. La historia que estás por escuchar es enviada por una persona de la audiencia de este canal, que cuenta las cosas que su padre, siendo trabajador interno de ese lugar, pudo ver y estudiar en primera persona. Prepárate muy bien porque la siguiente historia es real y estoy seguro que te dejará temblando de pánico. Buenas noches, quiero contarles todo lo que mi padre me ha contado a mí, porque creemos que los gobiernos no deben ocultar información a su pueblo, ni mucho menos utilizar esta información para someternos. Mi madre es mexicana, mi padre es norteamericano, pero nosotros vivimos en Tijuana a pesar que el trabajo de mi padre era en Nevada, específicamente en Groom Lake, mejor conocido como el Área 51. Así es, mi padre prestó servicio durante 8 años en esta base militar. Él no es militar, pero es un físico muy reconocido por sus trabajos en electromagnetismo y fuerzas nucleares, área de mucho interés de estudio para los militares en el Área 51. Mi padre fue contactado por el gobierno de la defensa norteamericano ofreciéndole un excelente paquete laboral a cambio de poner en práctica unas de sus teorías y mantener las observaciones de sus trabajos durante un tiempo predeterminado. Al principio era por 2 años, pero los resultados que mi padre logró fueron tan fabulosos, que estuvo allí por 8 años. Nunca le quisieron informar a mi padre dónde trabajaría, él debía viajar en aviones y autobuses que el gobierno ponía al servicio de quienes trabajaban allí, pero estos aviones y autobuses no tenían ventanas. Tenía totalmente prohibido llevar teléfono celular o cualquier aparato de telecomunicaciones, pero mi padre calculó el tiempo de viaje y la única base militar que quedaba a la distancia de viaje similar a la que mi padre podía identificar era la del Área 51, esto confirmado por sus otros colegas que se encontraban en la misma situación. Ahora bien, ¿hay motivos para sospechar de las cosas que en esa base ocurren? Evidentemente sí, y por eso me motivé a enviarles este mensaje. Mi padre pudo evidenciar cómo el gobierno poseía en su poder elementos químicos aún sin clasificar. Lo que estoy diciendo es que el gobierno tenía en sus manos piedras, tierra, arena que no eran de este planeta, también tenían metales 1000 veces más fuertes que el acero pero tan liviano que flotaría sobre el agua, lo que es revolucionario para la construcción de aeronaves, y todo esto podría parecer maravilloso pero tiene un contraste muy escalofriante. Tuvo contacto con personas muy raras, su forma de caminar, de hablar, de moverse e incluso de respirar no parecían humanas, según lo que mi padre pudo describirme apuntaría más a un ser disfrazado de humano, y estos humanos poseían cargos muy elevados en el gobierno a tal punto que se podría decir que solo estaban por debajo del presidente norteamericano. Todos tenían prohibido dirigirle la palabra a uno de estos coroneles que siempre estaban rodeados de hombres fuertemente armados y se movilizaban por pasillos especiales por donde no podía ingresar nadie más. ¿Quieren saber qué clase de materiales pudo manipular mi padre? En primer lugar, tuvo en sus manos una roca parecida a un gabro. La característica de esta roca era que al ser sumergida en cualquier líquido lo hacía hervir en menos de 3 segundos, haciéndolo evaporarse en instantes. Cuando sacaban la roca del hervor del líquido, la misma estaba a temperatura ambiente, no había explicación de por qué el agua o cualquier líquido alcanzaba el punto de hervir cuando se le introducía este material. En segundo lugar, pudo manipular un metal que solo se veía por un lado. Imaginen agarrar una lámina de acero que por un lado es acero de color gris muy brillante, pero al voltearla es totalmente transparente como un vidrio.
Mi padre me comentó que en sus estudios de este material estaba obligado a calcular el peso por volumen y también su desempeño al ser expuesto a grandes velocidades. Esto lo hacen mayormente cuando quieren probar materiales para construir aeronaves. ¿Creen ustedes que de este material puedan ser construidos los platillos voladores y por esa razón es que no podemos verlos a simple vista la mayoría de las veces? Llámenme loco a mi padre y a mí, pero nosotros creemos que sí. No puedo decirles que vio enanitos verdes con grandes ojos porque les mentiría, tampoco vio un platillo volador con sus propios ojos, pero él cree haber visto piezas que componían estas naves. Mi padre tenía 5 jefes que eran científicos al igual que él y que se conocían de antes, pero que al tomar este trabajo los obligaron a no mantener ningún tipo de comunicación entre ellos y sus teléfonos estaban interceptados. Él cree que sus amigos sí vieron cosas aún más extrañas que las que él pudo presenciar. Pero ahora que mi padre está retirado no puede preguntarles nada porque todos los científicos que estaban en esa área murieron de cáncer de piel. El Área 51 no es un mito y aunque sí es una base militar, también oculta cosas que tienen que ver con el espacio exterior. Me gustaría poder contarles más historias, pero no quiero hacer mi mensaje más largo. Muchas gracias por compartir nuestra historia, mi padre y yo amamos tu canal. Si este video te gustó, te pido que por favor te suscribas a este canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Estaría muy agradecido por tu apoyo. Recuerda que puedes participar poniéndote en contacto conmigo y enviándome tu historia a mis redes sociales. Muchísimas gracias.